Buenos días, estimada comunidad. Sean bienvenidos y bienvenidas a la sesión 168 del año 34 del Seminario de Investigación del Área de Educación Superior del Departamento de Matemática Educativa del Sinvestap IPN, el seminario de los jueves. En esta ocasión tenemos el honor de contar con la presencia de la doctora Marta Cecilia Mosquera Urratia, quien nos impartirá la conferencia titulada De las matemáticas del mundo real a las matemáticas en el mundo real, una aproximación desde el profesor que enseña cálculo. La doctora Marta Mosquera es licenciada en matemáticas y es especialista en pedagogía para el desarrollo del aprendizaje autónomo. Tiene un magíster en educación y es doctora en didáctica de la matemática. También es investigadora junior MinCiencias. Ella es jefa del programa de la licenciatura en matemáticas. También es coordinadora del Centro de Investigación de Excelencia en Calidad de la Educación, CIESE, de la Facultad de Educación en la Universidad de Surcolombia. Aprovechamos para recordarles a nuestros asistentes, tanto aquí en Zoom como los de Facebook, que pueden hacer sus preguntas al finalizar la presentación. Y sin más por agregar, los dejamos con la doctora Marta Mosquera. Muchas gracias, doctora. Bueno, muy buenos días para todos. Agradecer en primer lugar pues la posibilidad de estar acá, la invitación que hoy se nos hace, hacer una precisión que vengo de la Universidad Surcolombiana. Esta es una universidad que queda al sur de Colombia, así como tú dijiste. Estamos ubicados en el departamento del Huila. Somos una universidad pública, tenemos un campus de unos 13,000 estudiantes con 4 sedes, todas en el departamento del Huila, en 3 municipios que son, uno se llama Garzón, el otro se llama Pitalito, el otro se llama La Plata, y donde yo estoy, que es en Neiva. Muy seguramente durante la transmisión se podrán de pronto pegar a algunos de los estudiantes o de los colegas. Más probable para nosotros es participar por Facebook que por el Zoom, por las condiciones que tenemos, porque ya como te contaba, pues estamos con bastantes lluvias. También pues varias veces he participado como asistente, por ahí respondiendo a alguna invitación al seminario, y también pues varios de los profesores del seminario son, como decimos aquí en Colombia, nuestros marcos teóricos, son nuestros referentes. También apostamos y respetamos, y pues en nuestras presentaciones pues siempre recordamos el legado que nos dejó el maestro Ricardo Cantoral, que también pues en nuestro caso tuvimos la fortuna de no solamente compartir con él en las diferentes ocasiones, en la reunión latinoamericana de matemática educativa, en diferentes versiones, sino que también pues tuvimos la fortuna de que al igual pues que el doctor Francisco Cordero, ellos hayan pues caminado nuestro territorio y estado pues en algunas temporadas en nuestra universidad. También pues así que recuerde y que esté vinculada con este seminario, y que también ha compartido con nosotros la profesora Guadalupe Cabañas. Entonces, bueno, presentado este saludo, digamos que la idea que tengo para que podamos compartir hoy, voy a compartir mi pantalla. Entonces yo he puesto a mi intervención algo así como de las matemáticas del mundo real a las matemáticas en el mundo real. Y de alguna manera, pues yo quiero contar que este título lo coloco pensando un poco en lo que tiene que ver con hacer una matemática un poco más inclusiva, donde la construcción del conocimiento matemático realmente sea algo que parta de la sociedad, en donde digamos que el profesor de matemáticas no siga siendo esa persona que es la que más sabe,
y los estudiantes, aquellos que están allí como aprendiendo de ello. Esta frase, así como está, digamos que es un llamado también de atención que hace un grupo de maestros de la Universidad de Oregón que trabajan en una línea que para nosotros es muy interesante, que es esa línea que se llama desmantelar el racismo de la enseñanza de la matemática o de la educación matemática. Esta aproximación que quiero presentar el día de hoy la hago desde el profesor que enseña cálculo. Y bueno, ya decías que soy Marta Mosquera, que vengo de la Universidad Surcolombiana. En ese sentido, entonces, también quería leer el corto resumen que envié, que es pues por el que creo que algunas de las personas que están aquí se han acercado. Y es que de pronto algunas de estas experiencias que estamos socializando sobre estos días o sobre las que estamos escribiendo, pues son algunas de las que tuvimos la oportunidad de vivir y experimentar en pandemia. Para el caso colombiano, sé que también en algunos otros países, cuando empezó la pandemia, pues digamos que los estados, las directivas de las instituciones educativas empezaron a pensar que cómo hacíamos nosotros para mantener la escuela abierta, pero los niños y los maestros pues en sus casas. De alguna manera se empezó a pensar que el único problema que teníamos todos era de conectividad. Para nuestro caso, también quiero contar que nosotros estamos en una universidad en donde más o menos el 62% de la población del departamento del Huila habita en un territorio rural. Nuestros estudiantes, muchos pues durante el tiempo, digamos, de su carrera, ellos vienen al municipio de Neiva, pero ellos vienen, digamos, de los territorios. Cuando nos envían para la casa, entonces tenemos el reto de encontrarnos, de poder comunicarnos, y resulta que en muchas de las poblaciones, los estudiantes, las familias no tienen ni siquiera, digamos, sus elementos básicos, no tienen de pronto agua, luz, teléfono, entonces mucho menos van a tener internet. Empezamos, digamos, como a hacer algunas aproximaciones para tratar de ver cómo nosotros, digamos que en la universidad, tenemos la plataforma, una plataforma virtual que es de gran poder, donde hemos visto que nos sirve para mejorar, para manejar muchas cosas, pero ahí nos dimos cuenta que la mayoría de los estudiantes las manejaban estando allí en la universidad, pero si ya ellos están en su casa, entonces, como te digo, pues tenían ese problema de poder conectarse. Por otra parte, también tenemos la situación de que los estudiantes, por ejemplo, se podían conectar o tenían, digamos, el elemento para conectarse, pero era, por ejemplo, un teléfono o un computador que debía ser utilizado por varias personas. En algunas instituciones, la mía, por ejemplo, muchas de las clases se mantuvieron de manera sincrónica. En ese sentido, entonces los niños, por ejemplo, tenían que en la casa, los niños que están en los colegios, levantarse temprano a empezar a recibir su clase, pero solo había, por ejemplo, un celular o un computador y de pronto también el papá o la mamá estaban en la posición de teletrabajo. Bueno, entonces, con esa situación y con todo lo que, pues, todas las cosas que nos pasaron en la pandemia, lo que tuvimos que empezar a vivir, nosotros, digamos que en la licenciatura, los cursos que teníamos en este momento, que presentaron, digamos, como mayor reto, fueron las prácticas pedagógicas. ¿Cómo hacer para dirigir una práctica con las personas que están en la casa si yo también estoy en mi casa? Nos dimos cuenta de varias cosas. Nos dimos cuenta que como universidad, como profesores, de pronto no conocíamos ni a los estudiantes, ni a sus entornos, ni a sus familias, ni mucho menos las posibilidades que nosotros podíamos tener estando ellos en la casa.
También nos dimos cuenta que de pronto las herramientas con las que nosotros estábamos, digamos, dotando a nuestros profesores, futuros profesores, pues eran herramientas que de alguna manera se quedaban cortas frente a todo esto. ¿Qué empezó a ocurrir? Los profesores, digamos los de aula o los chicos que tenían que hacer la práctica, empezaron a, digamos, como a hacer videos para que los niños los vieran. Entonces nos dimos cuenta que a veces poníamos un video, pero no teníamos una guía para acompañar un proceso de enseñanza con ese video. También nos dimos cuenta que el Ministerio de Educación y particularmente las secretarías de educación de cada municipio empezaron a darse cuenta que como los niños no tenían manera de comunicarse, entonces diseñaron unas guías que enviaban a los niños a sus casas. Los niños y las niñas recibían las guías y hay unos casos que logramos rastrear en donde, por ejemplo, los niños que están aprendiendo a leer y a escribir, se habían como pasado la guía al cuaderno, de pronto hacían hasta unas letras muy bonitas, pero pues realmente ellos no sabían leer. Muchas de las instrucciones que habían en las guías no eran seguidas por los estudiantes. También nos dimos cuenta de otro elemento que es muy importante y es que nosotros, a pesar, digamos, de que estamos algunos en los colegios con los jóvenes de inicial o los que estamos en la universidad con los muchachos, pues tampoco teníamos conversaciones ni conocemos muy bien a los padres de familia. Entonces, resulta que los padres de familia en algún momento pues tenían que empezar a ejercer un rol no solamente de cuidadores en el sentido general, sino que estando los niños en la casa, ellos tenían que empezar, digamos, como ayudarle al niño a hacer la tarea. Había veces que uno estaba, digamos, haciendo la clase virtual y entonces los profesores, los padres de familia se metían, eran los papás los que terminaban preguntándole a los niños. Y si esa situación era difícil, pues de pronto para uno que, por ejemplo, en mi caso, pues yo soy una maestra que tengo acumulados unos varios años de experiencia, no te voy a decir cuántos por la cuestión de la edad. Entonces uno, fíjate, un estudiante, un practicante, con ese reto de tener que asumir esa nueva tarea y aparte de eso enseñar matemáticas. Entonces, ese resumen que hice, pues, digamos que resume, valga la redundancia, algunas de las cosas que empezaron a pasar. Porque cuando nos dimos cuenta que nosotros no nos conocíamos, de alguna manera empezamos a buscar estrategias para conocernos. Cuando nos dimos cuenta que no conocíamos el contexto, que de pronto hablábamos de construir el conocimiento, que teníamos, digamos, unas matemáticas que nosotros tenemos en los libros, en donde hay muchas cosas que en el libro se dicen que supuestamente son ejemplos de la vida real, por eso el título, pero cuando tú vas a ver en tu contexto, eso no se da así. Voy a poner, digamos, como lo más importante, que me parece que es los profesores de física. Igual el contexto del ejemplo de hoy va un poco más apuntando a los profesores de biología por esa cuestión de la fotosíntesis. Pero, por ejemplo, con los profesores de física pasa que en los libros de física nosotros tenemos pues toda su teoría y en los problemas casi siempre nos dan, pues es una cosa en física sine qua non, que nos den las condiciones iniciales de un problema. Entonces, cuando teníamos nosotros, digamos, algunos problemas de estos que refieren, por ejemplo, al enfriamiento, yo tengo aquí mi taza de café y de alguna manera, pues empezamos a mirar, yo tengo aquí mi taza, voy a ver si logro como mostrar una cosa antes de que empezamos a buscar como unas herramientas donde los chicos pudieran tener en la casa sus propios, como digamos, laboratorios. Entonces, si teníamos que hacer, por ejemplo, un problema de enfriamiento, también tenemos la posibilidad de que, digamos, algunos estudiantes como fueron para su casa, aquí en el departamento nosotros tenemos varios climas. Entonces,
nos dimos cuenta que en estos problemas que tenían que ver con la temperatura, las condiciones iniciales no eran las mismas si los estudiantes estaban en tierra fría, que decimos nosotros, a que si ellos estaban en tierra caliente. Entonces de allí se fue tipificando, como digamos, o se fueron tipificando algunas preguntas de esas que empezamos a dar cuenta. Por eso, entonces, ahora sí voy a leer mi resumen en términos de esas 100 palabritas en las que quiero como recoger todo el mensaje de lo que hoy quiero comunicar. Entonces, yo escribí algo así como que qué sentido tiene poseer un celular, ¿sí? Si vives en una zona rural donde no hay energía eléctrica y no conoces sobre la fotosíntesis. Entonces, ese pedacito fue aprovechado en pandemia, pero dice, hace algunos años escuché un grupo de niños investigadores de una zona rural de mi departamento que se llama Villa Lozada, socializar resultados de investigación en torno a si es posible generar la suficiente energía eléctrica a partir de plantas nativas para cargar un smartphone. Entonces dice, ahora nosotros en esta época conocemos el Alinti, ¿sí? Entonces el Alinti es un biocargador que fusiona, la energía producida por la fotosíntesis de las plantas. Dice, cuando una planta hace fotosíntesis, se producen los electrones que generan un flujo de corriente suficiente para cargar el celular. Esta experiencia puede ser capitalizada por el profesor o la profesora de cálculo para poder conceptualizar sobre la integral definida, porque el área por debajo de la curva que describe la razón de cambio de la intensidad de la luz con respecto al tiempo representa la intensidad de la luz acumulada en un periodo de tiempo determinado. Esto, mi resumen, puede sonar como un rompecabezas, pero pues la idea es que nosotros encontramos que en esta población, que era una población rural, allá fuimos en 2019, antecitos de la pandemia, entonces estaban los niños con esa pregunta. Y además de eso, en esas ferias pequeñitas que se hacen cuando al final del año, entonces los niños y las niñas ya habían logrado, como por ejemplo, determinar que diferentes plantas daban diferentes intensidades de luz, que es un ejercicio que generalmente uno hace en el colegio. El profesor le explica lo de la fotosíntesis, uno hace unas cosas con limones, con cablecitos, con alcohol, y entonces uno logra prender y apagar una bombilla. De prender y apagar una bombilla, los chicos se hicieron esta pregunta de cómo, por ejemplo, poder cargar el celular. Y luego entonces nos dimos cuenta que ese instrumento o ese elemento aparecía. Ya en un ratico, después de que cuente algunas otras cosas, vamos a ver un video en donde nosotros encontramos que ese elemento pues realmente existe. El elemento es un elemento bastante costoso. Yo aquí he colocado su nombre, pero igual no es, digamos, una cuestión de propaganda, sino que también cuando nosotros llegó la pandemia, hicimos este llamado de atención, porque a veces las poblaciones, los estudiantes, cuando vamos a los territorios indígenas, cuando hablamos de los saberes ancestrales, bueno, una cantidad de cosas, pues muchas veces nosotros recogemos esos saberes, los traemos a la academia, muchas veces esos saberes van a la industria, la gente de la industria empieza a vivir de esos recursos y sin embargo esas tecnologías, aunque han tenido su origen allá en esas poblaciones o esas ideas se han visto por allá, entonces no vuelven a ellos en la misma magnitud, porque inclusive nosotros ahorita estamos mirando un problema social en donde el video que traigo es en Perú, entonces a la gente van y le venden las maticas en lugar de, por ejemplo, enseñarle a sembrar las matas, hacer como todo lo que sería el experimento, cuestión que aligeraría mucho los costos. Si es así, si miramos esto desde el problema social,
Entonces aquí le cabría una responsabilidad grande al profesor de física, que trabaja con los estudiantes una física que de pronto resuelve problemas del libro, pero no resuelve problemas de la vida real de los estudiantes. Entonces, esa es la justificación digamos, de lo que voy a trabajar. Tengo esta imagen, que es una imagen que, bueno, ustedes la pueden mirar, la pueden revisar. Son las imágenes, digo yo, de la pandemia, en donde los niños y las niñas de los territorios indígenas y de las zonas rurales, que son esos que tengo ubicados acá, viviendo en sus zonas con todas las necesidades que pudieran estar, tuvieron que empezar a ver el mundo y la educación por televisión. Entonces ellos veían por televisión, por ejemplo, cuando se hablaba de las ventajas que tenían los niños, de que el computador, de que yo no sé qué, de que sí sé cuántas. Entonces ellos veían eso por televisión, pero pues realmente lo que ellos estaban haciendo, pues todos podemos ver pues que era simple y llanamente estar mirando porque ellos no tenían las condiciones y eso que aquí pues estos por lo menos tenían televisor. Por aquí entonces cuando está, digamos, la escena de la maestra que está con sus estudiantes, digamos, trabajando de manera presencial y algunos elementos en donde, por ejemplo, los niños empiezan a reportar como esas ausencias que ellos sienten cuando están en la casa. Entonces, por ejemplo, esas ausencias de sus compañeros, de sus profesores y todo esto. También digamos que algunas cuestiones, algunos apuntes, por eso están así con mi lapicerito en mi cuaderno. Entonces, cuando llegamos a la pandemia, empezamos o volvimos otra vez a mirar a quienes nos hablan bastante sobre la educación matemática crítica, sobre todo esto que tiene que ver con la equidad y la educación matemática. Tomamos algunos autores como Secada, Fenema y Anduján, o como Clemens, por ejemplo, que en el 2000 nos hablaba ya de las limitaciones de digamos, de la imposición de un currículo escolar común para todos los niños, o es Cosmos y Valero, que nos hablaban, digamos, de esa relación que hay o que debe haber entre la equidad, la educación matemática, que es una relación que es crítica porque de pronto los profesores, inclusive cuando estamos enseñando los conceptos, y me voy a sentir así inclusive, porque pues hablamos de manera general, pero muchas veces no tenemos en cuenta las particularidades de esos estudiantes que tenemos allí frente a nosotros. Y otro elemento que también nos pareció muy importante, que logramos rastrear y ponerle datos en pandemia, es del rol sociopolítico de la matemática en acción, en el sentido de que, por ejemplo, pues se tiene esa cuestión de ese poder que genera el conocimiento matemático. Nos dimos cuenta cómo, por ejemplo, a nivel del Estado se empezaron a manejar algunas cifras, a dar, digamos, algunos subsidios, a mirar, por ejemplo, la cifra de muertos, a mirar cuánto costaban las vacunas, una cantidad de cuestiones, por ejemplo, a sacar unas estadísticas que en algunos casos uno se sienta a mirar y dice, no, en mi contexto no sucede esto, pero están hablando de que la población colombiana o la población del departamento del Huila tiene tal, digamos, como tal característica. Por otro lado, pues están estas matemáticas en acción, en donde pues nosotros, digamos que a partir de estas vivencias, pues logramos como concretar los conceptos propios de las matemáticas. Hablando de esas matemáticas en el mundo real, también entonces un poco la pandemia nos obligó a desmitificar esas matemáticas. La obligación cuando nosotros tratamos de tener un laboratorio en la casa, era como, bueno, vamos a ver nosotros como profesores y profesoras, cómo hacemos para que los niños y las niñas en su clase de matemáticas se conecten, digamos, si la clase era de 2 horas, se conecten 15 minutos
reciban unas instrucciones, hagan unas preguntas y se vayan a la casa a hacer varias cosas que aunque los estándares, las pruebas, lo dicen, nunca hacemos. Por ejemplo, que los niños se fueran a la casa a experimentar, que los niños se fueran ahí en la casa, buscaran elementos de medida, que empezaran a usarlos, que sobre su escritorio, bueno, yo como todavía tengo aquí mi escritorio de pandemia, entonces aquí uno va sacando, digamos, algunas cosas, pues tengo mis instrumentos de medida, una balancita, una gramera, por ejemplo, que puede de pronto uno tener en la casa o que de pronto uno podía, pues, como adquirir a un precio bastante módico. O, por ejemplo, la licuadora, ¿cierto? Porque el vaso de la licuadora, pues, es un vaso que está graduado. Entonces uno podría, digamos, hacer que los chicos empezaran a experimentar, hacer, digamos, como esas tareas. En el caso nuestro, como los chicos están algunos estudiantes en el territorio allá en lo rural, entonces empezamos a que ellos trabajaran algunas cuestiones que tenían que ver con digamos, bueno, el desarrollo de su pensamiento variacional, en términos de que miraran algunos fenómenos, por ejemplo, de crecimiento de las plantas. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un cultivo de café, entonces, ¿cuánto tiempo se demora, por ejemplo, en tener la chapola, de sacar la semilla, digamos, la chapolita, poderla poner, digamos, ya en terreno? Si tengo tantas semillas, ¿a qué cantidad, digamos, de terreno podré sembrar con ellas? ¿Cada cuántos centímetros se siembra una de las plantas? Y así sucesivamente. Y que los estudiantes empezaran a llenar como una especie de fichas en donde ellos iban guardando los datos y luego podíamos hacer los análisis. Entonces, por allí, pues, hay algunas cuestiones que tocó hacer, darnos cuenta que de pronto a veces nosotros no sabíamos medir, que no teníamos algunos elementos que nos permitieran ubicarnos en el espacio, que a veces también en las investigaciones uno dice que miró y analizó los contenidos de los libros de texto, pero se da cuenta que cuando ve los libros de texto, los libros pues realmente no le dicen nada de eso que dicen las investigaciones. También entonces aprender a escribir esas guías con esas instrucciones sencillas en donde si me encuentro con el estudiante puedo en 15 minutos, como digo, darle mi instrucción y que le pueda prestar el celular al hermanito para que el hermanito siga trabajando y ubicar, que acá lo pueden ver, acá en la parte de abajo aparece el escenario de investigación allá en donde él estaba en su casa. Ahí entonces me busqué unos ejemplos. Nosotros empezamos a mirar a los chicos y ellos tenían, digamos, como algunas cuestiones para que pudieran trabajar en la casa y entonces yo ¿cómo se dice eso? Me saqué mi pulgarcito. Entonces, casi todos en la casa tenemos un cuento y la idea era empezar a mirar algunas de las cuestiones que podíamos nosotros desde las matemáticas explotar en este cuento. Este está viejito así como yo, mírenlo, el cuento de pulgarcito. Entonces, algunas de las cosas que encontramos allí que nos ayudaban como a poder mirar algunos elementos del pensamiento, en este caso numérico, era que pues teníamos este ogro que cada vez que daba un salto, entonces recorría 7 leguas con sus botas mágicas. Entonces, en alguna parte pues encontramos, dice ahora el ogro, mejoró el cálculo, porque pues cuando Pulgarcito y los hermanos se le volaron, no sé si conocen el cuento, entonces cuando ellos se le volaron, él salió corriendo detrás de ellos, pero como él tenía unas botas mágicas, entonces cada que él daba un salto recorría 7 leguas. En ese sentido, entonces nosotros cuestionamos a los chicos. Entonces ese fue un ejercicio que resultó muy bonito, porque era bueno, ¿y cuántos son 7 leguas? ¿Cuánto es una legua? ¿Cuántos metros? Entonces ellos decían, no, profe, pues esos son como 35 kilómetros.
y entonces empezar a conceptualizar 35 kilómetros. No, pues esto, ¿cuánto es esta distancia? Muchos niños, por ejemplo, muchos de nosotros estuvimos encerrados en la casa y en la casa pues tenemos algunas comodidades, pero muchos chicos estaban encerrados en un cuartico. Los que estaban en el campo pues era chévere porque ellos podían salir, digamos, como allá afuera, tomar medidas. Entonces, no, que es 1 kilómetro, no, pero y bueno, y los niños, ¿será que un niño corriendo, por más que sea tratando de escapar de un ogro, va a lograr como casi que recorrer 35 kilómetros? Bueno, y entonces empezaron a generarse todos esos cálculos como tan maravillosos a partir de la lectura solamente de un espacito. Por allá algunas referencias, entonces él decía que él llegó y dio el primer salto como de 35, de 7 leguas, quedó muy lejos de los niños, entonces él empezó a dar saltos atrás y adelante, tratando de recorrer una distancia menor, y entonces ahí pudimos trabajar algunos elementos de aproximación, cuando decía, por ejemplo, que avanzó 6 leguas y un cuarto, de una zancada, y otras que también pues aparecen en el cuento, que también sería chévere que pues que lo buscaran en ese o en algunos otros cuentos. Por allá entonces dice, como él daba muchos saltos tratando de buscar esa aproximación, entonces dice, una cosa es el cálculo y otra muy distinta, la calidad de la fabricación de las botas. Dice, estaban hechas para dar zancadas de 7 leguas y por mucho que se esmeraba, el ogro pues le fue imposible acortar esa distancia. Entonces ahí él empieza a buscar, digamos, como algunos elementos para tratar de hacer más corta la distancia, pero según lo que dice el cuento, pues no, él no, pues no lo logra. Entonces estuvo la mañana entera dando saltos en vano y pues no lo logró. También allí entonces se generaron con los chicos, cuando digo los chicos, estoy hablando de los profesores en formación, los practicantes, pero también muchos de ellos las reflexiones que lograron generar en las instituciones educativas con los niños. Entonces, de ver cómo si ya hay unas condiciones que me da el problema, por más que yo trate de cambiarlas, pues entonces esto no va a cambiar. Por aquí entonces también encontramos una, y es que cuando el ogro se quedó dormido, entonces él se quitó una bota. Cuando él se quitó la bota, entonces Pulgarcito se la puso, y entonces resulta que él empezó a saltar. Entonces, él dice algo así como que todo lo que sube baja, que el que dice una cuestión que también es física, que es muy importante, dice, como usted va más rápido, pues va, como usted pesa más, entonces va a caer más rápido que yo. Y entonces ahí hay algunas cuestiones que nosotros como profesores pues deberíamos, y lo logramos, digamos, en gran medida, aprovechar que ellos conceptualizarán esto para hacer una tarea de un día, 2 días, de una clase, que los chicos tomaran 2 objetos, el uno más pesado, el otro menos pesado, que los tiraran al tiempo desde la misma altura y se dieran cuenta que realmente uno de los dos caía primero. Por aquí, entonces también hay una cuestión ya cuando Pulgarcito pues logró volársela al ogro, que entonces ya Pulgarcito entra a un estatus diferente, él se queda con las botas del ogro, también entonces ahí había algo para pensar porque digamos que cuando uno mira las ilustraciones del cuento, pues Pulgarcito se llamaba Pulgarcito porque su tamaño era como un pulgar, pero cuando lo colocan frente a una persona, entonces uno ve que le da más o menos a la rodilla, entonces uno puede empezar a hacer como ese análisis de esos dibujos animados para ver cómo, por ejemplo, ahí se guardan o no se guardan las proporciones, y es un ejercicio, perdón, también bastante interesante. Entonces, por ejemplo, aquí cuando Pulgarcito ayuda a los que estaban en la guerra, entonces él le dice, sí, mire, imagínese que los, el equipo, digamos, los que nos pueden ayudar están a 7 leguas. Y entonces
Él dice que sí, que él puede ayudar, entonces el otro le dice, uy, pero ¿cuánto tardarás en recorrer esa distancia? 7 leguas es mucho trecho y están plagadas de enemigos. Entonces ahí él pues le cuenta que como las botas que él tiene son mágicas, entonces cada que él dé un salto, pues entonces él va a lograr, digamos, como recorrer esas 7 leguas. Aquí entonces hay un pedazo, yo solo quise, digamos, como contar, porque en términos de, como de desmitificar un poco esta enseñanza de las matemáticas, yo me voy a permitir leer aquí un pedacito que hay del libro, y entonces dice que este libro, digamos que casi un folleto, dice, hace necesarias las 1000 y pico de páginas que escribió en otros sitios. Dice, se encuentra, mire usted, entonces está algún tipo de cuentos con los que también uno puede empezar a trabajar con los niños. Se pueden trabajar no solamente las cuestiones de matemáticas, sino muchas cuestiones sociales, como ya vamos a ver ahorita en nuestro ejemplo. Entonces dice, está Pulgarcito, la Cenicienta, el gato con botas, Caperucita Roja, Piel de asno y Barba Azul. Entonces dice, esto es suficiente para llenar 3 siglos de relatos junto al fuego. Lo que a nosotros nos parece muy importante es que estos cuentos, digamos, Caperucita, La Cenicienta, Pulgarcito, son unos cuentos en donde su autor, ¿cierto?, empieza a ir en contra de esa hegemonía griega, en donde para los griegos, por ejemplo, en ese tiempo estaban las fábulas de Esopo, donde eran muchas de las condiciones de los seres humanos las que se le otorgaban a los animales. Entonces allí, digamos, desde el punto de vista social, también es muy importante ver que en este tipo de cuentos, así como dice aquí en el último renglón, el autor pues lo que hizo fue bajo las apariencias empezar a hablar de esa gente de abajo, de esa gente que se levanta, de esa, pues aunque a veces a uno no le parezca, digamos, como muy importante que las niñas piensen, digamos que, no, voy a decir una cosa que está mal. No es importante que las niñas se sienten a pensar en ese mito del matrimonio en donde yo tengo que crecer, no sé, multiplicarme, reproducirme, encontrar mi príncipe azul. No, o sea, eso nada tiene que ver con la autonomía de las mujeres y mucho menos en la educación. Pero lo que hace este autor con este tipo de cuentos es empezar a visibilizar esas personas que de alguna manera son personas menos favorecidas, que inclusive en la literatura la llaman, digamos, como los trepadores sociales, que son personas que estando por allá, digamos, perdidas, como eran los 7 enanitos de Blancanieves, metida ya en la última desgracia, pues como era la Cenicienta, entonces de alguna manera logran salir, aunque sea con la ayuda de digamos, de una hada madrina. Entonces, digamos que esa fue como una primera parte que nos parece que fue, digamos, como muy interesante trabajar con los niños en la casa, como desde nosotros que somos profesores, que enseñamos cálculo, que tenemos que desarrollar con ellos la parte del pensamiento variacional. Por otro lado, pues aquí tengo digamos, como un apunte sobre estos ambientes de aprendizaje de los que también nos habla Cosmos, en términos de que a veces lo que nosotros encontramos en los libros, que es absolutamente importante que nosotros conozcamos los algoritmos, que podamos desarrollar todas estas cosas, pero pues es más importante que nosotros empecemos a trabajar en situaciones de la vida real, en escenarios de investigación, donde también los modelos matemáticos se construyen. Entonces, voy a seguir por acá. Aquí tengo el paradigma de la educación matemática crítica, hablando de que también esa situación que se presentó en pandemia, en donde los estudiantes y el profesor pues debíamos encontrar juntos un camino para transitar entre los diferentes ambientes de aprendizaje, poder mirar cómo nosotros, estudiando el contexto donde nosotros estamos o los materiales que nosotros tuviéramos en la mano, entonces podemos también asumir el reto de desarrollar
los conceptos, de desarrollar nuestro pensamiento. El otro es el desarrollo pues, de una educación matemática que sustente la democracia. El otro, la matemática, pues como una ciencia que debe ser reflexionada, o sea, por ejemplo, cuando empezamos a mirar esas condiciones iniciales, cuando empezamos a mirar los resultados que nos dan, digamos, como los cálculos que hacemos, pero también cuando miramos los resultados de las estadísticas, de las mediciones que otros hacen. Lo otro es aprender a participar, porque si nosotros no participamos en nuestro proceso de aprendizaje, pues entonces no solamente nos vamos a sentir, sino que pues realmente vamos a ser excluidos y terminamos estudiando otras realidades, como nos ha tocado a nosotros, digamos, a lo largo prácticamente de nuestra vida, estudiar a Occidente y no conocernos, digamos, como nosotros mismos. Para el caso pues del ejemplo y de concretar ya para ir cerrando, entonces digamos que nosotros para mirar esa matemática en el mundo real, el ejercicio que además quiero dejarles, entonces es un ejercicio que logramos hacer de modelación con los chicos mirando esta cuestión de la fotosíntesis. Entonces voy a ver si logro, voy a dejar de compartir. Y voy a compartirles aquí un video que dura 2 minutos, pero que se me perdió. Ya voy a mirar. Por favor, denme un momentico. Aquí está el video. Entonces lo voy a compartir. Ahí me dices, por favor, si se escucha el video. Compartir. Compartir. Ahí está, ¿cierto? Entonces, un macetero de arcilla, una pequeña planta, decenas de microorganismos y nanotecnología son la esperanza para que 3 millones de peruanos que no cuentan con energía eléctrica abandonen las velas y lámparas de querosene para dar paso a las bombillas. Bautizado como Alinti, este dispositivo híbrido funciona como una fuente energética que aprovecha la fotosíntesis de la planta. Así lo explicó el ingeniero civil e inventor de este curioso artefacto, Hernán Asto. Alinti es una nueva tecnología que produce energía eléctrica de plantas, microorganismos que están dentro y pequeñas placas. Todo esto repotenciado por el enfriamiento natural de la arcilla. Gracias a esta nueva tecnología, que es un dispositivo híbrido, ¿no? Se puede cargar celulares, cargar un foco, ¿no? Y sobre todo llegar a las comunidades que menos tienen. Alinti acumula energía suficiente para encender bombillas LED hasta por 12 horas y cargar también las baterías de hasta 2 teléfonos celulares. El dispositivo ha ido mejorando a grandes pasos, al punto de que su última versión ganó hace 2 semanas el galardón de tecnología con impacto de los premios Latinoamérica Verde 2019, considerado como los Oscar del medio ambiente de la región. Pero Alinti no solamente da energía verde, energía limpia, sino que también estas plantas son muy buenas absorbiendo sustancias tóxicas como el benceno, amoníaco y el dióxido de carbono, que tanto daño causan a los niños. Alinti también obtuvo un importante segundo lugar en el concurso Una idea para cambiar la historia de 2018, promovido por History Channel. No obstante, para el joven inventor, el mayor reconocimiento de este dispositivo lo recibe cada 15 días en el Cerrito La Libertad, una pequeña localidad situada al este de Lima, donde sus más de 500 familias no cuentan aún con alumbrado eléctrico en sus hogares, ni tampoco agua ni alcantarillado. Hasta allí llega Asto y su equipo para conversar y contar los avances del macetero tecnológico que sigue su desarrollo de la mano de biólogos, químicos, expertos mecatrónicos y economistas que colaboran actualmente con el desarrollo de este invento. Entonces aquí dejo de compartir, cierro mi video y entonces nos parecía como bien interesante que cuando nosotros fuimos a buscar a los niños, o sea, cuando nosotros encontramos esta experiencia en el municipio de Villalosada, como ya les contaba,
pues entonces los niños se habían hecho la misma pregunta. Y también, pues nos hacíamos la pregunta porque en la feria escolar, cuando hacen esta feria de ciencias, como les digo, pues muchas veces nosotros hacemos, yo sé que de pronto en el público, ojalá ahorita pudiera como escucharlos, que en el público a veces uno encuentra que uno ha hecho la experiencia, dice uno por allá cuando estaba en sexto, en séptimo, no sé cómo se dice, creo segundo, bueno, de bachillerato, entonces a uno le hacen hacer esa experiencia y realmente entonces empieza uno a darse cuenta que pues esas cosas que estudió, puede que haya mirado esas variables, puede que haya hecho esos ejercicios, pero si uno sigue en la zona rural, así como pongo en mi reflexión, y no es capaz de, teniendo allá todas estas matas, todos estos árboles, sacarle, digamos, luz a un foquito, pues entonces toda esa física que ha estudiado, pues uno, digamos que ha perdido el tiempo con ella. Así, entonces nosotros digamos que el modelo de referencia que empezamos a mirar pues con los estudiantes a ver qué era lo que pasaba ahí, entonces es una ecuación que nos sirve para determinar la fotosíntesis de las plantas. Entonces, como nos decían, por ejemplo, en el caso de los niños que hicieron el experimento, pues ellos lo hacen, pero de alguna manera a ellos les falta como esa parte de matemáticas que entra a sustentar como ya, como digamos, el elemento para poder tener una patente, para poder tener una marca y así sucesivamente. En ese sentido, entonces, asumimos la modelación matemática, digamos, como el proceso de construcción de un modelo dirigido a una situación real, a un modelo matemático, más específicamente la manera de conectar el mundo real con las matemáticas, de acuerdo con lo que nos dijo Bloom en 1993, o sea, de ahí no digamos que no trabajamos ninguna de las otras, digamos, como corrientes de modelación, aunque algunos de los elementos casan con la etnomodelación, también, por ejemplo, pues el profesor Cordero, el profesor Ricardo, la profesora Rosa María, pues para nosotros son nuestros referentes, entonces también miramos la modelación desde esa parte. Para el ejercicio, entonces nos interesaba ver cuáles son esas variables que influyen con la fotosíntesis, entonces encontramos dos tipos de relaciones, la una es la intensidad de la luz en relación pues con la fotosíntesis, entonces allí encontramos que esta relación es una relación, digamos, un poco, podría ser logarítmica, y por otro lado, entonces encontramos que la relación de la temperatura con la fotosíntesis, pues es una relación que pues nos dio aquí parabólica. Además de eso, entonces asumimos esa modelación como una herramienta didáctica para la enseñanza y el aprendizaje, que en este caso particular, pues se refiere a la integral definida, que ha sido interpretada, como el área por debajo de una curva. Lo que trabajamos, digamos, desde la competencia docente fue una adaptación que hicimos de la competencia que define Salvador Linares en 2013. Entonces, en relación con la atención selectiva, pues nosotros adaptamos al hecho de que es la capacidad del profesor o del estudiante para profesor en nuestro caso, para centrar la atención en una situación de la casa que es relevante para la enseñanza de la disciplina. Para el caso del razonamiento basado en conocimiento, entonces definimos como la capacidad para usar el conocimiento sobre la disciplina para dotar de sentido una situación doméstica. O sea, como yo, por ejemplo, utilizo mi conocimiento sobre el enfriamiento, ¿cierto? O sobre el calentamiento para modelar un fenómeno a partir de lo que está sucediendo con una taza de café que yo me estoy tomando, que ese ejercicio también lo hicimos. Usando las sumas de Riemann y el hecho de que una función sea positiva,
encontramos que es posible interpretar la integral definida como el área pues por debajo de la curva. Ahora bien, la idea de comprender la integral definida como el área bajo la curva, al igual que entender que la ecuación de una parábola y su gráfico se refieren al mismo objeto matemático, pero no necesariamente dan cuenta de las mismas propiedades del objeto, es uno de los temas de reflexión para el caso del profesor. Entonces, digamos que teníamos la curva que nos daba. Tenemos que, ahorita ya les muestro la experiencia para encontrar, digamos, los datos, pero de alguna manera, pues entonces teníamos que empezar a pegar las dos cosas, ver qué es lo que me dice la gráfica, cuál es la información que me da, y ver cuál es la información que me da, pues, todo el área acumulada por debajo de esa gráfica. También pues hay unas cuestiones sobre la fotosíntesis y digamos que el experimento lo hicimos solamente pues con esas dos premisas. Utilizamos nuestra matriz de cambio conceptual en términos de hacer una exploración de los saberes previos, de poder definir pues cuáles son digamos como los conceptos que vamos a trabajar. También entonces mirar cómo vamos a obtener evidencias de aprendizaje, cómo vamos a hacer esa reflexión sobre la práctica. También lo final, cómo por ejemplo, no solamente digamos usamos los instrumentos, sino que justificamos el uso de los mismos. Y pues allí digamos que algunas otras cosas que tienen que ver pues con ese cambio conceptual. La primera pues motivar al estudiante para el aprendizaje, generando un ambiente en el cual él descubra que está en capacidad de aprender, porque yo quiero contar que luego de la evaluación, sobre todo la evaluación en cálculo, y fue como muy interesante ver que algunos de los conceptos los estudiantes sí los tomaron, o sea, la cuestión de la aproximación, del intervalo, de ver si es creciente, decreciente, constante, fue muy, muy interesante y muy gratificante que esto se lograra en pandemia. Enseñar al estudiante a vincular la información nueva con los conocimientos previos por medio del uso de la matriz de cambio conceptual, que son pues estos 4 elementos que están aquí a la derecha. Lo otro, pues diseñar ambientes de aprendizaje en los cuales los estudiantes tengan la posibilidad de materializar los conceptos que de manera evidente no encuentran en su vida cotidiana, y fomentar la lectura, la escritura y la comprensión general de la terminología y el simbolismo propio de las ciencias para mejorar la comunicación y la posibilidad de acceder a la información. La pregunta, o sea, nosotros utilizamos el modelo de Bloom, como les digo, para poder hacer, digamos, esta actividad de modelación. Entonces, las etapas pues, que él plantea son la construcción, en donde, bueno, la pregunta en general era cuál es la intensidad de luz acumulada durante un periodo de 16 horas, y pues queríamos ver como realmente cuánta luz nosotros o cuánta energía recogemos, y si es cierto, así como nos dicen los de la LINPI, que con esa energía pues yo puedo cargar mi celular. Entonces, digamos que las etapas, la primera fue la construcción, en la cual hicimos la identificación de las variables. Entonces, fueron la intensidad de luz y tiempo. Registramos los datos obtenidos de las lecturas del luxómetro. Entonces nos compramos, yo lo tenía por acá, a ver si ahorita lo veo. Entonces nos conseguimos un luxómetro y aprendimos a utilizarlo para medir, pues tomar esas medidas. También entonces representamos gráficamente y calculamos la intensidad de la luz acumulada en cada intervalo de tiempo. Luego calculamos las áreas de los rectángulos. Luego en la fase de estructuración hicimos la construcción de la definición funcional. Esa la hicimos alrededor de la que les mostré ahorita, intensidad de la luz acumulada en función de tiempo. Hicimos discriminación de las variables y explicamos las relaciones. O sea, cuando esta crece. Cuando llegamos, digamos, a la mayor cantidad de luz, digamos que es a mediodía, y luego empieza a decrecer, y eso lo pudimos ver en los datos.
Luego entonces la etapa de matematización, que pienso que fue una de las más difíciles, que fue comprender la relación entre el área por debajo de la curva y la intensidad de la luz acumulada. Allí entonces trabajamos lo que era el área total, que corresponde a la suma de las áreas de los rectángulos. Entonces pudimos hacer un trabajo así bien bonito con series, determinar la ecuación de la curva, el segmento de parábola, la expresión analítica de la función, etc. En la etapa de resolución, entonces hicimos el planteamiento y los cálculos de las sumas de Riemann correspondientes, ¿cierto? Para lograr, pues, digamos, mejores aproximaciones y justificar el cálculo de los límites. Entonces, allí pudimos hacer, digamos, como una aproximación. Ya les voy a también a mostrar. Y entonces calculamos esos límites. En la fase de interpretación, interpretamos de manera real los datos sobre la intensidad de luz acumulada al tomar intervalos de tiempo pues un poco más pequeños. La validación pues la hicimos contrastando pues con el libro de cálculo. Entonces hicimos el cálculo utilizando pues la fórmula de la integral. Entonces calculamos la intensidad de la luz acumulada durante 10 horas resolviendo la integral definida entre 0 y 16 de 512 t menos 32 t cuadrado de t, que fue lo que nos dio, digamos, como la ecuación. Ahí me falta un paréntesis, qué pena ahí con el escrito, se me fue. Ahora hice la exposición, entonces los estudiantes, digamos, los profesores, hicieron a través de la reflexión la explicación de los procedimientos, presentaron el modelo matemático y explicaron las soluciones. Algunas de estas no las presento porque las tenemos, digamos, en proceso de escritura de un artículo que estamos, pues que vamos a publicar. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí está el luxómetro, la definición de la fotosíntesis, la posibilidad que tenemos de tomar medidas con el luxómetro y algunas interpretaciones pequeñas que hicimos en términos de algunos conceptos. Por ejemplo, la fotosíntesis pues es un proceso mediante el cual una planta convierte luz en alimento. La producción de alimento por parte de una planta es una función de la cantidad de luz que recibe. Si recibe poquita luz, produce poquito alimento. Si recibe más luz, más alimento. Pero tampoco es cierto que si pues la insolo la planta, entonces me va a dar alimento indefinidamente, tampoco eso es cierto. La cantidad de luz, dice, recibida, se mide en lux hora, que también eso era una cuestión muy importante para poder mirar la variación. Si una planta está expuesta a 1000 lux, el espacio de una hora, entonces recibe 1000 lux por hora. Si está sujeta a 500 durante 2 horas, pues entonces también serán 1000 lux por hora. Dice, la intensidad de la luz acumulada en cada periodo de una hora es el producto entre la lectura realizada en el luxómetro y el tiempo transcurrido, que es lo que me da el área del rectángulo. Aquí entonces hay algunos datos. Entonces nosotros, digamos que fue como muy chévere, porque cuando empezamos a encontrar los datos, entonces empezamos en el momento inicial, digamos, en el cuando 00, prendimos el luxómetro, colocamos donde íbamos a hacer la medición y entonces encontramos que a lo largo de una hora, pues entonces había 480 luz por hora. También me parece muy, muy importante decir, porque al final está en las referencias y a veces a uno se le pasa, que nosotros encontramos esta experiencia, la encontró un estudiante en internet. Y entonces es como chévere porque las imágenes que tenemos las bajamos de allá donde el chico las tomó y las referenciamos, porque a veces encuentra uno que los chicos copian y pegan de internet, pero pues como que sí, aquí pasó esto, aquí yo copié, no pasó nada. Entonces, ¿qué hicimos? Pues tomamos el luxómetro y comparamos, nos dimos cuenta, digamos, de varias cosas, si el municipio o el sitio donde estaban era un poco más caliente o de pronto la intensidad de la luz era mayor, había, digamos, unas mediciones que salían diferentes, pero generalmente
durante las 16 horas ocurría esto que está acá. Aquí me falta el 00, pero teníamos 480 aquí, 480 acá, 896 aquí, 896 acá. Entonces pudimos ver que esta iba creciendo hasta que encontró, digamos, un valor máximo, que es a las 8 horas, 2048, y luego empezó a decrecer, pues ahí hay algunas aproximaciones y toda esa cosa, pero entonces más o menos se logró ver con los datos esa simetría. Luego entonces se calculó, digamos, hizo el primer cálculo de luz acumulada. Ahí surgían, digamos, muchas preguntas, tanto cuando lo hicimos con los profesores en formación, como cuando lo hicimos con los niños y las niñas, o ellos lo hicieron con los niños y las niñas, a pesar de que ellos estaban en su casa. Entonces había niños que llegaban, iban cada rato y miraban el luxómetro, porque como aquí uno llega y generalmente pinta digamos, esto queda aquí constante, entonces ellos querían ver cuándo era que saltaba de un lado a otro. Y entonces luego ellas en las conclusiones escribían, no, eso no dejaba de moverse o no dejaba de oscilar, o como tocaba de pronto apagarlo para que no se descargara. Entonces ellos se daban cuenta que pues cuando prendían, pues esto estaba rapidito de 0, pasaba pues al valor donde estaba. Y entonces fue muy fácil empezar a buscar con ellos, digamos, algunos de los conceptos. Primero, pues mirar aquí esta longitud del intervalo, mirar aquí estas alturas, calcular estas áreas, sumar las áreas. Entonces, esto fue relativamente fácil. Luego, entonces, eso que le dicen a uno los libros, que aproxímese tanto como usted quiera. Entonces, pues si al principio medía, pues el intervalo era de 1 hora, luego hicimos intervalos de media hora, luego hicimos de 1/4 de hora, luego hicimos de 5 minutos, luego hicimos de 2 minutos y medio, y ya pues entonces luego dejamos así que ellos pudieran hacer algunas observaciones pensando en conceptualizar algo sobre el infinito. Aquí hay algunas de las cuestiones, entonces también cómo fue interesante cómo se llegó a la ecuación de la parábola, cómo se trabajaron, digamos, como estos datos, cómo entonces después, como les decía ahorita, se hizo como el cálculo de la integral y nos dábamos cuenta que esto pues correspondía también a lo que nos daban las sumas. Hasta ahí, entonces yo tengo pues digamos como lo que tengo por decir. Voy a mirar acá un momentico la diapositiva que sigue y lo devuelvo ahí al pad. Entonces, digamos que por ejemplo, como allá en la matriz de cambio conceptual, pues ustedes pudieron ver, digamos, algunos de los elementos que teníamos. Pues este es parte, digamos, de otra teoría en donde miramos, digamos, esos obstáculos que pudimos, pues, como mirar, que también linealizamos de algunos elementos teóricos, pero que vimos que los chicos sí los tenían, como por ejemplo, digamos que hubo dificultades en identificar las variables que intervienen, por ejemplo, en la fotosíntesis y su comportamiento. Entonces, ya fue un logro cuando ellos pudieron ver como esa dependencia de las variables, cuando ellos pudieron ver, decir, hola, sí, mire, si esto crece, esto también crece, que lo pudieran expresar de manera natural. Otra cuestión que también dice la teoría y nos dimos cuenta que es cierta, es una dificultad para generalizar el hecho de que dos primitivas de la misma función se diferencian, digamos, en una constante, porque como les digo, de pronto, por ejemplo, uno encontraba unas medidas del luxómetro que eran diferentes, digamos, como a otras, pero luego cuando uno veía, los resultados eran los mismos, o de pronto entonces a alguno les dio alguna ecuación un poco diferente a otra, pero cuando hicimos la integral, pues los resultados que obtuvieron fueron los mismos. Y así, pues como ustedes van a quedar con esta presentación, pues entonces ustedes pueden ver, digamos, como algunos de estos que se le presentan a uno, digamos, como cotidianamente en la clase de cálculo, y mucho más cuando estamos haciendo, digamos, una reflexión con estos profesores que pues van a enseñar cálculo. Ahí termino mi presentación, pero ya voy a devolverme pues aquí como al Padlet. Me quedan creo que 4 minutos, si voy bien como contigo.
Y entonces quería pues como dar como el crédito. Aquí está, digamos que este es un mural que con motivo de los 170 años de la liberación de la esclavitud aquí en Colombia, entonces se hizo una campaña y para el caso de esta ciudad donde yo vivo, entonces este es un mural que está en un colegio que se llama el Colegio María Cristina Arango, que fue, digamos, pintado en el marco de un proyecto por estudiantes de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia y la Universidad Colombiana donde yo laboro, para hacer pues un reconocimiento a la gente negra. Acá entonces quisiera que de pronto aquí me hicieras el favor de mirar ahí como en el Padlet, que pudiéramos, digamos, como pudiéramos tener el link, que las personas pudieran acceder a él, ¿sí? Doctora, lo acabo de compartir en el chat. El link es el Eso. que está en el chat. Entonces, acá si todos, digamos, siguen ese link que tienen allí, pues la idea es que aquí a través de este Padlet, pues puedan como interactuar. Yo aquí que trate de dejar, pues aquí ustedes van a ver una presentación que se parece un poco a la que acabo de hacerle. Tiene algunos elementos pues diferentes porque aquí fue cuando empezó la experiencia y un primer trabajo que hicimos para la Universidad de San Gil, en ese tiempo la Unisan Gil, fue un trabajo que titulamos Experiencias de Modelación para la formación de profesores, pero ahora desde nuestra casa. El laboratorio que hicimos, los elementos que conseguimos, todos son, digamos, elementos que se pueden conseguir en la casa. Por eso, pues al laboratorio le llamamos mi laboratorio en casa. Los cálculos, pues, inclusive para algunos no queríamos hacer uso ni siquiera de la calculadora, sino que pudiéramos como sumar a mano y demás. Aquí hay una de las referencias que por allí también les entrego, que es esta es una experiencia que hicieron unos profes en Bogotá, donde ellos usaron, digamos, también la modelación como, digamos, como herramienta didáctica. Por acá, entonces están, digamos, como algunos elementos que también fueron apropiados, como les digo, bien sea por nosotros o bien sea por los estudiantes o por los niños, en donde ellos encontraron, digamos, algunos artículos sobre la fotosíntesis, algunos elementos sobre la economía verde, que es, digamos, que atendiendo a esos objetivos de desarrollo sostenible, pues estamos todos pensando en esta cuestión de minimizar nuestra huella de carbono, de mirar estas economías verdes. Entonces allí encontraron algunos elementos. Por acá lo que van a encontrar, digamos, en esta de aquí, que la pueden mirar en YouTube, es, digamos, como hicimos una primera puesta en escena de esa experiencia que estábamos haciendo con los profesores de práctica durante la pandemia. Aquí lo hicimos a través de una clase que compartimos con los profesores de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, particularmente con el profesor Alberto Forero Poveda, en una asignatura que ellos tienen que se llama Matematización de Situaciones Medioambientales. Y para nuestro caso, pues entonces teníamos dos cursos, que era el curso de Investigación en Educación Matemática y el curso de Enseñanza y Aprendizaje del Cálculo. Por acá entonces están, digamos, como algunas preguntas, algunos elementos sobre la fotosíntesis y pues está el artículo de donde sacamos pues algunos de los conceptos, uno de los artículos. Y aquí entonces hay algunas de las intervenciones que hemos logrado. Bueno, aquí estaba yo en pandemia, muy maja, pues aquí en mi casa, aquí se puede ver como la misma imagen. Entonces, bueno, ya ese día, no, se me olvidó quitarla ahorita, que ese día pues puse esa foto para un poco también contarles que esta herramienta para nosotros fue una herramienta muy maravillosa, porque pues este tablero nos permitía
como comunicarnos, entonces yo lo quiero dejarles el link y sí me gustaría mucho que de pronto ustedes pudieran poner allí sus impresiones, que de pronto me puedan dejar sus preguntas, si de pronto ustedes tienen alguna referencia que nos pueda servir para mejorar ese trabajo, o de pronto ustedes hicieron algunas cuestiones de esas que son muy sensibles, porque pues nosotros siempre pensamos que esta enseñanza-aprendizaje del cálculo, pues para muchos se ha vuelto una piedra en el zapato y pues está más cerca de nosotros lo que tiene que ver con el cálculo, lo que tiene que ver con la física, que de pronto algunas cuestiones, por ejemplo, de la geometría. Entonces, sería chévere que las dejaran por ahí. Entonces, ahora sí, me callo. Muchas gracias, doctora. Agradecemos a la doctora Marta Mosquera por su presentación. A continuación iniciaremos la fase de preguntas y comentarios de nuestros asistentes y del público que nos acompaña desde la transmisión en Facebook. Invitamos a las y los participantes de Zoom que si tienen alguna pregunta puedan levantar su manita o abrir su micrófono para cederles la palabra. Igual los participantes de Facebook pueden escribirnos sus preguntas o comentarios y se los haremos llegar a la doctora. También pueden plantearle las preguntas por medio del link que la doctora nos compartió y pues las estaremos leyendo. Tenemos una pregunta de la colega Tatiana. La voy a leer. Muchas gracias, doctora, por platicarnos sobre su trabajo. Fue un gusto escucharla, me pareció muy interesante. Dado que vemos personas que no nos dedicamos a la enseñanza de las matemáticas, usualmente enseñamos como nos enseñaron, es decir, enseñamos con esta enseñanza tradicional que generalmente es muy mecánica. Nos pregunta la colega Tatiana, ¿de qué manera podemos ir deconstruyendo esa manera en la que nos enseñaron y alcanzar una enseñanza guiada por las matemáticas en el mundo real? Bueno, gracias, Tatiana, dices, por la pregunta. Gracias por la pregunta, porque yo pienso que esto, a pesar de que estas cuestiones de la educación matemática crítica, de la etnomatemática, de la socioepistemología de la matemática educativa, bueno, de las matemáticas en acción, son corrientes que vienen, digamos, hace varios años, que muchos de nosotros tratamos de hacer ejercicios para bajar esto acá. Entonces yo, y lo digo a partir de mi experiencia, también de lo que estamos tratando de vivir ahorita, uno no logra esas cosas hasta que uno realmente no se ve en el problema. Y entonces pienso que eso fue lo que nos pasó en la pandemia. O sea, de pronto, por ejemplo, antes sí se habían hecho muchos trabajos en donde uno hace, por ejemplo, el análisis sobre el costo de vida. También alguna vez hicimos una cuestión con el uso de las tarjetas de crédito para mirar estas cuestiones exponenciales. Después nos dábamos cuenta, inclusive haciendo una reflexión con los estudiantes, que ellos ni siquiera tenían tarjeta de crédito. Entonces, pues nosotros hacíamos como esos trabajos así. Entonces yo pienso que como la manera de ir deconstruyendo, sí tiene que implicar que nosotros los profesores nos comprometamos con esos conceptos, o sea, con empezar como a hacer esas búsquedas que nos van a permitir ir orientando a nuestros estudiantes. Me parece que esa es una primera. Y la segunda, yo pienso que también pasa mucho por aprender a escuchar, o sea, aprender a escuchar a los niños. Y también pienso que no es solo aprender a escucharlos, sino aceptar como enfrentar los retos que ellos nos proponen con sus interrogantes. Ya dicen, digamos, varios autores, varios de nuestros referentes, que los niños, a medida que van progresando en el sistema educativo,
en lugar de ir aprendiendo como que se les va olvidando todo. Entonces los niños son muy curiosos y a veces ellos hacen muchas preguntas que son preguntas muy difíciles de contestar. O sea, realmente son preguntas difíciles, pero pues esas preguntas difíciles pues son las que nosotros tenemos que afrontar, porque pues qué gracia tiene que pues yo le enseño a los estudiantes el método de no sé, resolver integrales por sustitución o por, no sé, fracciones parciales, si pues realmente ellos pues ese conocimiento no lo van a poder usar para resolver un problema que se les esté presentando en ese momento. Entonces yo pienso que pasa, o sea que de construir eso pasa por sentarnos a estudiar, tenemos que estudiar mucho y tenemos que aprender a escuchar. Yo dejaría esas dos, como esos dos elementos como para empezar. Pero también me gustaría, ¿cómo es que se llama? Tatiana, Tatiana. También me gustaría, Tatiana, si pudieras de pronto como hablar o poner en el chat, pues tú también qué sugerirías o qué se te ocurre, cómo podríamos empezar a deconstruir. Bueno, doctora, gracias por la respuesta. La verdad creo que sí influye mucho, como usted comentaba, ese aspecto de encontrarnos ya en esa situación, porque creo que eso nos empuja, digamos, a buscar estrategias, a buscar métodos. Entonces creo que quizá eso, pues, no sé si de alguna manera yo no me he visto como en esa necesidad de buscar alguna estrategia para no que no sea muy matemático, sino que ya vaya involucrado en la vida real, en el mundo real. Entonces creo que ahí ya lo veo como que si se presenta una situación, pues que hay que buscar la manera. Y quizá en lo personal no he estado en esa situación, digamos. Entonces creo que influye pues mucho y como usted dijo, pues estudiar, eh, escuchar a los estudiantes y creo que pues más que todo motivación por querer hacer las cosas diferentes también. Uh-huh. Sí, muchas gracias, Tatiana. Gracias a usted, doctora. Pienso que es una tarea de todos, ¿no? Sí, o sea, como sentarnos a ver cómo resolvemos esto y sobre todo pensando en eso pues, que siempre nos dicen, pero que poco practicamos y es como la igualdad de oportunidades. Yo quiero también decirte, pues, Tatiana y a todos, que pues, yo nací en Bogotá. Inicialmente mi carrera, mis primeros años de docencia, la especialización, la maestría, pues yo hice en Bogotá. Entonces, pues en Bogotá es muy cómodo porque Bogotá la comparo pues con sus distancias que obviamente hay entre un sitio y otro, pero tú ves como si estuvieras en Ciudad de México. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí uno tiene todo, tú tienes las bibliotecas, tienes los teatros, bueno, los museos, y entonces luego uno se va a trabajar al territorio. Yo me vine al territorio hace 15 años y eso que pues esta ciudad donde yo vivo ahora es una ciudad intermedia, pero si yo pienso por ejemplo en mis orígenes, entonces yo voy por decir algo al departamento del Chocó, donde, por ejemplo, ni siquiera los chicos muchas veces tienen un sitio digno donde estudiar. De alguna manera, como profesores, yo pienso que en la medida que nosotros nos dejemos tocar por esto, pues nosotros vamos a poder colaborar pues con los niños, porque pues yo digo, bueno, está bien, el gobierno tiene la necesidad, la obligación, el compromiso, como se quiera decir, de ayudarnos, porque pues finalmente esa plata es nuestra, o sea, son dineros públicos. Pero pues la gente es la que tiene que estar mirando, denunciando sus problemas, buscando los caminos para proponer también, o sea, es muy diferente
que la gente, digamos, se una y diga, mire, nosotros necesitamos acá construir 4 aulas, estas 4 aulas las podrían, no sé, construir tales personas, no sé qué, y manden un proyecto al ministerio o a la alcaldía para conseguir los recursos. Es muy diferente a que uno se siente a que un gobernante tienda un puente o arregle una escuela, porque eso jamás se va a conseguir. Y otra cosa que pienso también, por mi realidad y también por el trabajo social que hacemos, es que de alguna manera la educación también le tiene que servir a la gente para aprender a proponer, también para aprender a pelear, también para aprender a vivir la desigualdad y a salir de ella, o sea, como a ver qué es lo que nosotros necesitamos como para salir de aquí, en vez de seguir resignados a que pues nosotros estamos ahí, no tenemos nada, entonces tenemos siempre la mano tendida para que alguien pues como que nos ponga una limosna. Yo pienso que no. Y en eso pues el profesor de matemáticas sí pienso que es fundamental. Bueno, muchas gracias, Tatiana, por tu intervención. También agradecemos a la doctora por su respuesta. Le cedemos la palabra al colega Melvin. Sí, gracias, Carlos. Para que vea, doctora Marta, que nos pasa algo similar en Colombia con México, estamos escuchando ahorita el sonido de la basura. Acá también. Bueno, primero que nada, agradecer a la doctora Marta por su presentación y agradecer también a la organización del Seminario Los Jueves por invitarla. Yo creo que es una gran oportunidad que nos deja también la pandemia. De las cosas positivas que deja es esta oportunidad de poder conocer lo que en otros lugares están haciendo y la forma en cómo lo están haciendo. Entonces eso es muy interesante que podamos a través de este medio comunicarnos y conocernos, ¿no? Entonces, eso. Bueno, en su presentación me encantó muchísimo. Creo que hace un barrido general de, qué sé yo, como de la matemática educativa desde la pandemia para acá. La pandemia lo que hizo fue dejar visible una cantidad enorme de problemáticas, desde como profesores o como investigadores, desde plantearnos cuál es nuestro contexto, el contexto de nuestros estudiantes, el contexto de la matemática educativa, como usted decía, las posibilidades, qué puedo hacer en dependencia de que yo estoy en mi casa y mis estudiantes están en su casa. Entonces, lo que hizo fue que mostró el abanico de necesidades grandes que tenemos en educación y que compartimos en muchos países en Latinoamérica principalmente. Bueno, eso me pareció bien interesante, esa parte inicial. Algo que quiero agradecerle así muy profundamente y que creo que muy pocas personas dejan ver y que usted lo hizo fue sus notas en su cuaderno. Eso me pareció fantástico, hermoso de hecho. Porque normalmente lo que hacemos es que cuando comunicamos, pues no queremos dejar ver como nuestras notas porque quizá pensamos que están muy desorganizadas, porque claro, es una racionalidad la que está ahí y está escrita en dependencia de lo que estábamos pensando en ese momento. Entonces, que usted nos permita a nosotros leer lo que usted estaba escribiendo en ese momento sobre esos temas es súper, súper interesante y por lo menos para mí muy valioso, se lo agradezco muchísimo. Además de que sus notas están como bien interesantes porque reflejan este sentir de cómo la situación social, cultural y política tiene una influencia en la educación, ¿no? Y esas reflexiones y cómo desde la matemática educativa pues intento interpretarlas para poder atenderlas luego con estrategias como todas las estrategias que usted nos mencionó después. Muchas cosas muy interesantes. Me quedo pensando sobre muchas cosas, por ejemplo, en esta parte de los cuentos y cómo podemos reconocer elementos que quizá puedan ser muy valiosos para atender ideas en física, ideas en matemáticas. Sin embargo, como usted mismo lo mencionaba, quizá una crítica sea esto de el papel que va a jugar la mujer en la construcción del conocimiento desde los cuentos
Y en ese sentido, pues, y además de eso, también contradice una crítica importante que hace la matemática crítica sobre la matemática que hemos trabajado desde la escuela y que viene de países quizá que no tienen un contexto como el nuestro. Entonces, en ese sentido, pues yo creo que todo aquello que consideremos valioso como una estrategia podríamos tomarlo y hacer adaptaciones. Yo me imaginé adaptaciones de Pulgarcito, adaptaciones de diferentes cuentos, considerando el papel que queremos también como favorecer de la mujer y de las personas que quizá no son una mayoría, ¿no? Entonces, en nuestros países. Entonces, en ese sentido, podríamos hacer adaptaciones y favorecer esa parte y además de eso, la parte matemática, ¿no? Me quedan dos preguntas como puntuales sobre su presentación. La primera es referente al título. Me gustaría que quizá me comentara cuál es, como yo tengo una interpretación, ¿no? Pero cuál es como la posición de este cambio del a en él, que yo supongo que es un cambio importante. Yo tengo una interpretación, pero no sé si la hice correctamente, entonces no sé si puede profundizar, por favor, en ese cambio, porque viene del a en él, ¿no? No le estamos escuchando, tenía el micrófono apagado ahorita. Cualquiera, mire, este es mexicano, este libro. Y entonces cuando nosotros hablamos de que es un tomo, miren, es un libro grandote. Entonces habla de las matemáticas en la vida cotidiana. Y entonces tú, digamos que esas matemáticas del mundo real, del mundo real en las que tú, digamos que tú encuentras en los libros, pues son situaciones que son reales muchas veces para el que las escribió, para el que hizo esto, para el que formuló el problema, para el que escribió, por ejemplo, como te digo, los problemas de física nomás. Entonces están esos problemas puestos ahí que responden, digamos, a una situación. A mí me parece, hace poquito yo leía una, pero no lo tengo así como muy, digamos, como el ejemplo completo, pero hacía referencia a un cambio en la temperatura. Entonces decía que en un sitio la temperatura, una hora, era, digamos, como, no sé, 14 grados. Y luego al cabo de 6 horas era 17 grados. Y entonces tú en el mundo real, en ninguna parte en 7 horas la temperatura va a cambiar 3 grados, ¿sí ves? Entonces, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de las etnomatemáticas, de esa construcción social del conocimiento, entonces usamos esa acepción de en el mundo real para hablar de que esos problemas que tratamos de resolver sean problemas que efectivamente se le presentan a los niños y a las niñas. O sea, y a los jóvenes y a las jóvenes y a los maestros. Entonces, ese problema que se me presenta hoy, ¿cómo lo llevo al aula de clase? Está esa referencia, creo que la debo porque no sé si ahí la puse claramente, pero a eso es a lo que se refiere. Sí, A cómo, por ejemplo, nosotros buscamos esas situaciones que realmente, valga la redundancia, son reales y tienen significado para los chicos. Ahorita decía, por ejemplo, lo de la tarjeta de crédito. También decía, por ejemplo, que en algunas de las cartillas que mandó el Ministerio de Educación y las guías, como esas vienen de Bogotá, y entonces esas nos las mandan a todos los territorios. Yo no sé si allá también, creo que en un tiempo pasaba así, que también hubo un cambio que fue muy interesante, que nosotros pues tuvimos que seguirlo porque inclusive en ese tiempo nosotros estábamos haciendo los estudios de doctorado, que fue cuando pues tuvo la posibilidad el doctor Ricardo de estar trabajando también con el Ministerio de Educación, que pues de alguna manera se introdujeron algunos cambios. Muchos no teníamos, digamos, como esa fortuna. Entonces, vienen los problemas de Bogotá, y al venir los problemas de Bogotá, entonces hay ejemplos como el Transmilenio, que si el semáforo dura tantas horas, entonces esos son matemáticas reales para ese contexto, no para el mío, ¿sí? claro. Y por ejemplo, cuando tú miras los problemas inclusive de las pruebas PISA, de todas estas pruebas externas,
entonces pasa exactamente lo mismo. Entonces tú tienes esos problemas, de pronto esas situaciones no le dicen mucho a los estudiantes y como siempre yo digo, claro, uno tiene que aprender a resolver esos, porque saber resolver esos entonces le permite luego hacer pues como la transposición para poder como contextualizar y entenderlos de uno. Entonces, por eso es la cuestión en el título. Claro, no, ahora sí me queda muy claro. Y de hecho esa es como la interpretación que había hecho. Lo que pasa es que pensaba que se podía hacer también otra interpretación a ese cambio y por eso hice la pregunta para estar claro. Cuenta. Pensaba que, por ejemplo, las que en el mundo real, yo dije, pues claro, son las matemáticas que viven y tienen una razón de ser en el mundo real, ¿no? En fenómenos naturales y en fenómenos sociales, pero que pertenecen a ese cotidiano. Entonces, y cuando hacemos una interpretación o cuando reconocemos esa matemática que vive en el mundo real, entonces hablamos de las matemáticas de ese mundo real, entonces del mundo real. Entonces podríamos estar hablando exactamente en la misma sintonía desde las dos connotaciones y por esa razón le hice la pregunta. Muy, muy interesante, la verdad, la distinción que hace. Y no tiene toda la razón respecto de la contextualización de la matemática. De hecho, cuando, por ejemplo, bueno, yo estaba en Bogotá algunas veces y creía que porque pues podía, qué sé yo, moverme muy fácilmente en el transporte acá en Ciudad de México, podía hacerlo en el Transmilenio en Bogotá y es para mí muy complejo el Transmilenio de Bogotá, porque claro, es como una distribución distinta, ¿no? Mi otra pregunta está relacionada a esta parte de modelación ya. Es decir, existe una relación entre el fenómeno y una idea matemática. Entonces, mi pregunta va enfocada principalmente a cómo el fenómeno ayuda a la construcción de la idea matemática. Porque vieron la modelación como una estrategia didáctica. Entonces, mi pregunta puntual básicamente sería, si ya ver la modelación como una estrategia didáctica, verla de esa forma, prioriza la caracterización de la matemática desde el fenómeno, o se prioriza la comprensión del fenómeno desde la matematización, o es una articulación de como de esas dos formas en que lo estoy viendo. Como cuál es su postura respecto de esa curiosidad que me causa. Sí. Mira que cuando nosotros vimos digamos que ese que tengo ahí, el documento de los profes que está ahí en el Padlet, entonces nosotros fuimos ellos hicieron una exposición y nosotros decíamos, bueno, nos hacíamos como la misma pregunta. Entonces ahí hay dos cosas. La primera es que, digamos, como hacer todo el trabajo de seguir cada etapa, ¿cierto? En donde yo construyo, en donde yo miro, en donde miro la ecuación, identifico las variables, tomo los datos, como seguir entonces esto va por un lado, que es el lado, digamos, que es el lado didáctico. Pero por otro lado, entonces también, y en esa experiencia, de pronto se ve un poco más tangible que en esta, que es la construcción del modelo. Los profes, por ejemplo, ellos interactuaron, fue en un programa de formación de ingenieros y lo que hicieron, digamos, es que los estudiantes tenían que construir un modelo, por ejemplo, no sé, de un carro, de un contenedor para una guitarra, ¿cierto? O sea, ellos tenían que hacer un modelo físico, ¿cierto? Y entonces ahí explicar cómo se miran las variables, de dónde salen las ecuaciones, ¿cierto? Cómo se valida ese modelo y luego cómo se construye y de hecho tenían que construir el prototipo, digamos, el instrumento. Entonces ahí hay digamos, como dos acepciones. Por un lado, la modelación, digamos, al usarla como una estrategia, que inclusive yo pienso que podría no ser didáctica, podría ser inclusive metodológica, entonces nos da como unos pasos, haga primero esto, después haga esto, después haga esto, después haga esto. Eso está ahí, digamos, en la parte de formulación o en la parte de matematización. Entonces ahí obviamente pues tenemos los modelos de referencia, porque pues igual, no sé,
También dentro de la parte del determinismo, pues algunos modelos serán totalmente nuevos, pero pues generalmente los modelos a los que uno llega, por lo menos en esta investigación en el colegio o en la universidad con los profesores de matemáticas, pues no va, digamos, como mucho más allá de eso. Ya es diferente si estoy trabajando con un ingeniero o con algún otro profesional. Entonces tiene los modelos y como que allí, entonces, bueno, esto resultó así, es cuadrática, esto resultó así, es logarítmica y toda esa cuestión así, ¿sí? Entonces, me parece que podría ser una buena respuesta el hecho de que la modelación me permite las dos cosas, ¿sí? Sí, 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 muchísimas gracias. Muy interesante, la verdad. Y muchísimos elementos que se podría seguir discutiendo, pues, pero muchísimas gracias por Y su quiero participación. decirlo de que porque están mis notas ahí, quiero decir que las notas están ahí porque también nos permitimos en, no sé, de pronto por allá en Facebook hubiera alguien de los que estuvimos trabajando en esta situación. Entonces, muchos de los niños, pues, por ejemplo, si estaban interactuando desde el teléfono, pero pues como que para mandar los mensajes de texto y todas esas cosas así. Entonces, si tú te pones a mirar en horas teléfono, pues tienes que durar, no sé, un poco de tiempo. En cambio, nosotros hicimos, digamos, una instrucción de tiempo donde trabajamos 15 minutos. Y al principio eso era, no hacíamos nada. 15 minutos. Entonces luego ya esos 15 minutos nos tenían que alcanzar porque fue el compromiso que hicimos para que ellos pudieran, bueno, mamá, préstele al niño 15 minutos al teléfono. A los 15 minutos él se lo devuelve. Él se va con una tarea que él va a desarrollar. Y entonces los niños hacían las notas, tomaban una foto y la subían. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que la foto de la nota, que la foto de la planta, que un trabajo que pues realmente, como les digo, ojalá no lo publiquen en alguna parte que valga la pena, porque fue un trabajo bellísimo, o sea, un trabajo bellísimo donde pues de verdad uno puede ver como ese progreso de los chicos, las preguntas que le hacen ellos a los modelos, las preguntas que le hacen a los datos, no, bonito, 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 sí. Claro, sí. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Melvin. Agradecemos tu intervención. También agradecemos a la doctora Marta por su respuesta. Tenemos tiempo para una pregunta o comentario más, en caso de que la quieran realizar. Esperaremos unos momentitos. Adelante, Evelyn, te cedemos la palabra. Gracias, Carlos. Hola, doctora. Siempre es un gusto escucharla. Me agrada mucho como el saber todo lo que se trabaja, lo que trabaja y como volver a escuchar cosas nuevas, distintas. Me alegra bastante porque quiere decir que pues trabaja un montón. Entonces eso es muy bueno escucharlo. Y también como decía, ¿no? En el comentario de Tatiana, pues ahí también nos vamos dando ideas de cosas y agradezco también la discusión que se ha generado, ha sido bastante enriquecedora. Mi pregunta puntual creo que contrasta un poco a lo último que dice, de todos estos como cosas buenas que han surgido. Me gustaría como conocer aquellos desafíos a los que se ha enfrentado cuando diseñan o implementan algunas situaciones que conecta precisamente a las matemáticas y este mundo real. No sé si para conocer un poquito más, que nos pueda platicar a lo mejor algunos de estos desafíos, tanto que sean como de la propia comunidad o ya sea tanto como en la parte del diseño de ellas. Sí, gracias Evelyn por la pregunta, muchísimas gracias. Yo voy a decir dos cosas allí. Es difícil, es bastante difícil. Yo, digamos que por ejemplo, para tomar la fotosíntesis, nosotros, bueno, ya habíamos visto la experiencia de los profes de Bogotá, que fue una experiencia 2016. Y además de eso, entonces,
digamos que el chico cuando mandamos a hacer la tarea, pues copió y pegó. Entonces, bueno, vamos a estudiarlo, pues ya que está en internet, vamos a estudiarlo y vamos a documentarlo para ver pues, que es así. Pero pienso que es difícil de encontrar por los estudiantes. Y voy a decir esto. Ahorita Melvin nos hacía pues como un comentario en relación con esta cuestión del género. Entonces nosotros estamos haciendo también un trabajo de género, del cual también pues la doctora Rosa María y los trabajos que vienen haciendo nos dan luz, ¿sí? Y entonces le preguntaba a la chica, oye, ¿ustedes de verdad han sido como víctimas de violencias de género o de pronto ustedes han sentido esa discriminación o han sentido la cuestión de la desigualdad? Puestas con las cifras y todas esas cosas. Y entonces, no, yo no, no, yo no, 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 no. Entonces una niña, ella hizo el relato, todas esas cosas, y dijo, no, yo nunca he sido víctima de esas cosas. Inclusive ella un poco así como, porque pienso que el mayor desafío de nosotros como profesores de matemáticas, cuando tratamos de trabajar con las matemáticas en la realidad, es el hecho de poder demostrar que sí podemos hacer matemáticas a partir de esas reflexiones. Eso es difícil. Convencer a los que siempre nos han oprimido, a los que siempre nos han hecho a un lado, que también el trabajo que nosotros hacemos vale, también es difícil. Entonces ella decía eso y no, o sea, no, definitivamente no. Pero luego hizo un relato en el que contó que ellos eran, no sé, varios hermanos, inclusive ella ahorita trabaja conmigo en eso. Ayer estuve exponiendo su trabajo lo más de lindo. Entonces decía, nosotros somos 4 hermanos y mi hermana mayor, ella le tocó quedarse en la casa ayudándonos a cuidar para que nosotros podamos estudiar. Entonces yo decía, bueno, y si eso no es un trato desigual para uno de 4 hermanos en una familia, entonces nosotros qué más estamos esperando como una muestra de que esas cosas están sucediendo. Entonces ella ya, no, sí, vea, verdad. Y entonces empezamos a mirar inclusive algunas compañeras pues, del curso, de los cursos o de la carrera que durante la pandemia pues tenían que cuidar los hijos, tenían que seguir estudiando, pero pues ya tú sabes, uno está en la casa y pues uno no va a ver nada desordenado, no se va a poner a recogerlo. Entonces empezamos a mirar datos de cómo pues a las mujeres nos rendía menos el tiempo, teníamos que sentarnos todas, la profesora, las alumnas, la sobrina, la prima, la mamá, porque de pronto en las casas no había esa conciencia. De pronto uno en la casa tiene un machista y uno no se da cuenta. Inclusive uno mismo lo comenta y no se da cuenta. Entonces, por eso al principio le contestaba a Tatiana que pasa por hacernos conscientes, o sea, cuando nosotros no estamos conscientes de que estas cosas están sucediendo, pues yo pienso que ahí es el momento de empezar a trabajar. ¿Qué es difícil? Sí es difícil porque generalmente si pues nosotros tenemos un problema, pues empezamos a mirar pues quién es que nos va a ayudar, pero muy seguramente nosotros como profesores de matemáticas y otros profesores, porque nosotros somos de matemáticas, pero pues los otros también tienen que, entre todos tenemos que asumir los compromisos. Una vez nos encontramos y quiero de pronto que por allá lo chismosen, inclusive lo vamos a poner en el Padlet. Cuando en el libro del hombre que calculaba, para ustedes también es familiar, sí. El del hombre que calculaba, ¿sí? ¿No es familiar ese libro? No. Bueno, hay un libro, pero no es bien familiar, pero se lo voy a poner en el Padlet. Del hombre que calculaba, que hace referencia a una cuestión de los árabes. Y entonces el hombre que calculaba pues era un árabe, pues ellos, bueno, con todo lo que tiene su connotación. Y en el capítulo 9 hace una referencia dura. Yo leí ese libro varias veces, cuando estudiaba me encantaba, y entonces hace una referencia durísima donde dice que si poner una mujer a aprender matemáticas
¿cierto? Es más o menos lo mismo, o sea, es más fácil para una ballena ir a hacer una peregrinación a la Meca que para una mujer aprender matemáticas. ¿Sí ves? Y hoy en día pues tenemos todos esos problemas que pasan inclusive en nuestras poblaciones, en donde pues si por ejemplo tenemos un colegio diferencial, las niñas tienen menos horas de matemáticas que los hombres. O podemos ver por ejemplo en nuestros sitios de trabajo, donde tenemos menos mujeres que hombres laborando. Entonces, pues de alguna manera yo pienso que esas situaciones hay que aprenderlas a ver. Como ya muchas las hemos naturalizado, es difícil verlas, o sea, de pronto, por ejemplo, yo sufro de discriminación, pero como ya eso es, o sea, ya está naturalizado, pues yo ni siquiera me doy cuenta, inclusive a veces te hacen un chiste y como que te ríes del chiste y después como que te quedas pensando, ¿y cómo así? Entonces, como que eso nos pasa con la cuestión de las matemáticas, pero hay que seguir. ¿Y qué pienso que hemos hecho nosotros? Es que hemos tratado de, en tareas, por ejemplo, cuando tú lees algunos de los documentos que hemos escrito ahorita, sobre todo los de después de pandemia, pues se llaman tareas. Entonces, cada que logramos una tarea, pues entonces la afinamos, la refinamos y la ponemos, porque de pronto esa tarea que hoy encontramos le sirve a otro, así como a nosotros nos han servido las tareas que han planteado otros. ¿Mm? Gracias, doctora, por compartir más con nosotros. Y puse ahí en el chat a propósito, este es de 2000, creo que es de 2004, pero ese fue una vez que me hicieron una entrevista y entonces ahí tengo como unas estrategias, se llaman mis estrategias de mediación pedagógica para el desarrollo del pensamiento matemático. Entonces ahí tengo como esas estrategias y algunas de esas estrategias pues van a como a que nosotros aprendamos a buscar esos problemas en el mundo real. No es un artículo, es una entrevista donde hago esos comentarios, pero también en internet está pues un poco más en profundidad algunas de esas cosas. Muchas gracias, Evelyn, y muchas gracias, doctora. Con esta cerramos la fase de preguntas. Ay, perdón. A continuación daré lectura al diploma que se le hará llegar a la ponente, a la doctora. Y nuevamente agradecemos a la doctora por haber compartido con nosotros sus resultados y la retroalimentación que nos brindó el día de hoy. Voy a compartir la pantalla. Denme un segundito. ¿Me podrían decir si se ve en mi pantalla? Sí, Carlos. Si existen más preguntas, por favor, háganosla llegar al correo y nosotros se las compartiremos a la doctora o desde el link que nos proporcionó la doctora en la parte inferior derecha, en la cruz, pueden escribir alguna pregunta o comentario y tendrán una comunicación más directa con la doctora. Muchas gracias por compartirnos este recurso, doctora. Muy bien, voy a leer el diploma que se le hará llegar a la ponente. El Centro de Investigaciones y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, Departamento de Matemática Educativa, otorga el presente reconocimiento a la doctora Marta Cecilia Mosquera Urratia por su conferencia de las matemáticas del mundo real a las matemáticas en el mundo real, una aproximación desde el profesor que enseña cálculo, impartida en la edición 168 del Seminario de los Jueves del Área de Educación Superior, en la Ciudad de México el día 20 del mes de octubre de 2022. Este diploma es firmado por la doctora Rosa María Farfán, nuestra coordinadora. Seminario de los Jueves, Área de Educación Superior, Departamento de Matemática Educativa.
Muy bien, a continuación compartiremos algunos de los avisos de los eventos académicos de interés próximos. Nuevamente, por favor, coméntenme si se puede ver mi pantalla. Sí, se ve. Tenemos el 6º CIME, Simposio Internacional de Matemática Educativa. Ya se encuentran abiertas la recepción de las propuestas de ponencias y talleres, las cuales se recibirán hasta el 15 de noviembre del 2022. Y los resultados de la evaluación se anunciarán a más tardar el 15 de diciembre del 2022. Ahí tienen el QR, donde pueden obtener más información. También tenemos el primer Congreso Internacional de Investigación e Innovación, el 12º Simposio Internacional de Investigación Multidisciplinaria y el 13º Encuentro Nacional de Investigación Científica, Trascendencia de la Ciencia para el Desarrollo Sostenible, el cual se llevará a cabo del 19 de octubre al 21 del presente. Abajo también tienen el QR, donde pueden obtener más información. Y también tenemos el 55 Congreso Nacional de la Sociedad Matemática, el cual tendrá sede en la Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingeniería. Por esta ocasión se llevará en una modalidad híbrida, o sea, presencial y en línea, y se efectuará del 23 al 28 de octubre. También tenemos el 9º CIBEM, Congreso Iberoamericano de la Educación Matemática, el cual se llevará a cabo del 5 al 9 de diciembre del 2022. Tendrá sede virtual en Brasil y algunos de los núcleos temáticos que se tratarán serán la resolución de problemas en las ciencias matemáticas, la formación de profesores que enseñan matemáticas, la comunicación y difusión de las matemáticas, y la inscripción para este evento es hasta el 5 de diciembre del 2022. También queremos recordarles que ya se pueden inscribir a la Escuela de Invierno de Matemática Educativa, la cual se llevará a cabo del 6 al 9 de diciembre. Tendrá sede virtual en el Instituto Tecnológico de Chihuahua II. También está el 4º Encuentro Matemático del Caribe. También será modalidad híbrida, organizado por la Universidad Tecnológica de Bolívar. Se llevará a cabo del 29 de noviembre al 2 de diciembre. Tendrá sede en la Universidad Tecnológica de Bolívar, Cartagena. Y las temáticas y ejes de este congreso serán el álgebra, la geometría, sistemas dinámicos, ecuaciones diferenciales, análisis topológicos y modelaje matemático. Les recordamos que si desean difundir alguna convocatoria o evento de interés que consideren para la comunidad, por favor nos lo hagan llegar a la cuenta de correo seminaes@simvestab.mx y nosotros lo compartiremos con la comunidad. Muy bien, agradecemos su participación y el haberse conectado con nosotros y pues les pedimos por favor que prendan sus cámaras para tomar la ya tradicional foto. Por favor, quienes puedan, prendan sus cámaras. Les vamos a dar tiempo de que se peinen. Muy bien, con esto damos por finalizada la sesión número 168 del Seminario de los Jueves. Agradecemos su participación, doctora. Esperamos seguir en contacto con usted y estar al pendiente de sus
proyectos. Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes por la escucha, por las preguntas que también pues siempre nos ayudan a crecer. Y bueno, nosotros, bueno, aquí nos coinciden este horario con el horario laboral, pero casi siempre estamos por ahí pegados en el Facebook pues, de ustedes y de sus desarrollos. Así que para mí, pues más que un honor haber podido participar aquí y agradezco pues la invitación.